El dueño de la finca soltó una carcajada cruel mientras escupía al suelo. Si consigues que esa cosa camine hasta el remolque, te regalo la finca entera. Elena, conteniendo las lágrimas de rabia, ignoró sus burlas y forzó el candado oxidado del garaje. El olor a amoníaco la golpeó como un puñetazo, pero cuando la luz del sol iluminó las patas del animal, la risa del hombre se cortó de golpe y su cara palideció. Lo que había crecido en la oscuridad durante años desafiaba toda explicación médica. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para no perderte esta transformación imposible. El dueño de la finca soltó una carcajada que sonó como grava triturada, un ruido seco y desagradable que rompió el silencio de la tarde calurosa en el sur de la isla. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de una mano mugrienta y escupió al suelo, a escasos centímetros de las botas de seguridad de Elena. Si consigues que esa cosa camine hasta el remolque, te regalo la finca entera, niña, dijo, con esa arrogancia típica de quien cree que la brutalidad es sinónimo de experiencia. Lleva ahí dentro desde que mi padre murió. Ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que lo vi de pie. Probablemente ya sea parte del suelo. Elena apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaleco. Sus nudillos estaban blancos. Llevaba 10 años dirigiendo el santuario Segunda Oportunidad, y aunque creía haber visto todo el espectro de la crueldad humana, siempre aparecía alguien dispuesto a sorprenderla. El sol de las 2 de la tarde caía a plomo sobre el paisaje volcánico, un calor seco que levantaba polvo y hacía vibrar el aire, pero Elena sentía un frío gélido en el estómago. «Abra la puerta», dijo ella. Su voz salió firme, carente de cualquier emoción. Había aprendido que mostrar rabia ante este tipo de hombres solo servía para que se cerraran en banda. Necesitaba la firma de cesión, no una pelea moral. El hombre refunfuñó, sacó un manojo de llaves y forcejeó con un candado oxidado que sellaba una puerta de chapa corrugada. El garaje parecía más un búnker abandonado que un establo. No había ventanas. Solo chapa caliente y hormigón. Cuando el candado cedió con un chasquido metálico, el hombre tiró de la puerta corredera. El metal chirrió agónicamente sobre los rieles, un sonido estridente que hizo eco en el valle. Y entonces, el olor la golpeó. No era el olor familiar del estiércol de caballo, que suele ser terroso y herbáceo. Era un hedor químico, punzante y denso. Amoníaco puro. Una concentración tóxica de orina fermentada durante años en un espacio sin ventilación. Elena tuvo que contener una arcada física, los ojos le lloraron al instante, irritados por los vapores invisibles que salieron de la oscuridad como un espectro. «Ahí lo tienes», dijo el hombre, pero su voz vaciló. Incluso él dio un paso atrás, cubriéndose la nariz con la camiseta. La risa se le había congelado en la cara. Elena encendió la linterna de su móvil y dio un paso hacia el interior. Sus botas se hundieron en una capa blanda y húmeda, años de excrementos acumulados que habían elevado el nivel del suelo casi medio metro. El aire era pesado, caliente y zumbaba con el sonido de miles de moscas. El haz de luz cortó la penumbra y reveló una silueta al fondo. Elena se detuvo en seco. El aire se le escapó de los pulmones. Había visto caballos desnutridos, había tratado fracturas expuestas y heridas con gusanos, pero lo que tenía delante desafiaba la lógica biológica. El animal estaba arrinconado contra la pared del fondo. Era un caballo alazán, o al menos eso sugerían los parches de pelo opaco y lleno de costras que cubrían su esqueleto. Porque eso era lo que veía, un esqueleto envuelto en piel de papel de fumar. La columna vertebral sobresalía como una sierra dentada, la cadera eran 2 puntas de lanza amenazando con perforar la piel desde dentro. Tenía una puntuación de condición corporal de 1/5. Caquexia extrema. Pero lo peor, lo que hizo que Elena sintiera un vértigo de horror, estaba en el suelo. El caballo no estaba de pie sobre sus cascos. Estaba de pie sobre unas estructuras monstruosas, espirales de queratina retorcida que se curvaban hacia arriba y hacia los lados, como los cuernos de un carnero gigante o las babuchas de un genio de cuento macabro. Las pezuñas habían crecido sin control durante años. Al no desgastarse, la pared del casco se había alargado más de 30 centímetros, obligando al animal a apoyar todo su peso sobre los talones, hiperextendiendo los tendones flexores hasta un punto que debió ser una tortura constante. El caballo no podía caminar, simplemente se balanceaba, atrapado en su propio cuerpo. «Dios mío», susurró el dueño, casi inaudiblemente. La bravuconería se había desvanecido. Estaba viendo el resultado físico de su negligencia, y era una imagen que no se borraría fácilmente. Elena no dijo nada.
No podía permitirse perder ni un segundo en educar a ese hombre. Entró despacio, haciendo ruidos suaves con la boca, anunciando su presencia para no asustar al animal. El caballo giró la cabeza lentamente. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas y oscuras, la miraron. No había agresividad, ni siquiera miedo o pánico. Solo una resignación infinita. Una espera silenciosa de la muerte. «Hola, chico», susurró Elena, extendiendo la mano con la palma hacia abajo. El caballo, a quien habían llamado Titán en la denuncia anónima, resopló débilmente. El aliento le olía a podredumbre. «Ya estoy aquí. Se acabó. Te lo prometo». Elena tocó el cuello. La piel estaba acartonada por la deshidratación severa. Al pasar la mano por su hombro, sintió los temblores musculares. El esfuerzo de mantenerse en pie sobre esas deformidades debía ser agotador. Si se caía allí dentro, en ese espacio confinado y sobre ese suelo inestable, nunca podrían levantarlo. Moriría allí mismo. Sacó su teléfono con manos que, por primera vez en años, le temblaban ligeramente. No por miedo al caballo, sino por la magnitud técnica del desastre. Necesitaba ayuda. Y no cualquier ayuda. Un veterinario generalista sugeriría la eutanasia inmediata por compasión. Y quizás, pensó con una punzada de duda ética, tuvieran razón. ¿Era humano intentar salvar esto? ¿Cuánto dolor estaba sufriendo ahora mismo? Pero luego vio cómo Titán estiraba el cuello hacia un rayo de luz que entraba por la puerta, moviendo los labios en un gesto de búsqueda. Quería comer. Todavía había voluntad. Elena marcó un número que se sabía de memoria, aunque hacía 2 años que no lo marcaba por motivos personales. Dio un tono. 2. ¿Elena? La voz al otro lado era grave, con ese tono rasposo de quien acaba de salir de debajo de un caballo. «David», dijo ella. Su voz se quebró un poco, y tuvo que carraspear para recuperar su tono profesional. «Necesito que vengas. Ahora mismo. Estoy en el norte, terminando con la yeguada de los González». «¿Es una urgencia?» Elena miró las patas de Titán. Las moscas se amontonaban en las grietas de los cascos deformes, donde la infección seguramente ya estaba devorando el tejido blando. «Es, David, nunca has visto nada igual. Es un caso de negligencia extrema. Necesito recortar in situ para poder subirlo al remolque. Si intenta subir la rampa con estos cascos, se romperá los tendones o los huesos sesamoideos. Es un castillo de naipes, David. Si lo muevo mal, se derrumba». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Elena podía imaginar a David guardando sus herramientas, frunciendo el ceño, debatiéndose entre la agenda y la llamada de auxilio de su ex. «¿Cómo de largos?», preguntó él, cambiando al modo clínico. «Espirales completas. 30 centímetros, quizás más. Está apoyado sobre los bulbos de los talones. Hay pododermatitis seguro. Y huele a necrosis». «Mierda», susurró David. El sonido de una puerta de coche cerrándose se escuchó de fondo. «Envíame la ubicación. Llego en 40 minutos. No lo muevas, Elena. No dejes que dé ni un paso». Elena colgó y guardó el teléfono. Se giró hacia el dueño, que seguía en la puerta, pálido y sudoroso, mirando al monstruo que él había creado. «Firme aquí», dijo Elena, sacando el documento de cesión y un bolígrafo. Su voz era hielo. «Firme y entrégueme la propiedad del animal. Y luego, váyase. No quiero que esté aquí cuando llegue mi equipo. Si se queda, no respondo de lo que pueda pasar». El hombre garabateó su firma con mano temblorosa, le lanzó las llaves y se marchó casi corriendo hacia la casa principal, huyendo de la culpa que flotaba en el aire viciado del garaje. Elena se quedó sola en la penumbra. Se quitó la mochila médica y sacó una botella de agua y un cubo plegable. Vertió un poco de líquido y se lo acercó al hocico de Titán. El caballo bebió con desesperación, haciendo ruidos de succión, salpicando agua sobre las botas de Elena. «Aguanta, Titán», le susurró, apoyando su frente contra la quijada huesuda del animal, ignorando las moscas que intentaban posarse en su propio rostro. «Aguanta solo 40 minutos más. La caballería está en camino». El caballo suspiró, un sonido largo y profundo que hizo vibrar las costillas bajo la mano de Elena. Fuera, el viento movía las palmeras secas. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre la vida y la muerte, esperando a que el sonido de una camioneta anunciara la única oportunidad real que Titán había tenido en toda su miserable vida. El sonido de un motor diésel rompió el letargo de la tarde.
No era el zumbido suave de un coche turismo, sino el rugido pesado de una pickup cargada, de esas que llevan el peso de 1000 herramientas y otros tantos kilómetros de caminos de tierra. Elena, que había pasado los últimos 40 minutos espantando moscas de los ojos de Titán y susurrándole palabras sin sentido para mantenerlo tranquilo, sintió que los hombros le bajaban 3 centímetros. La caballería había llegado. Salió del garaje, cegada momentáneamente por el sol de las 3 de la tarde. La camioneta de David entró marcha atrás por el camino de tierra, levantando una nube de polvo ocre. Maniobraba con una precisión quirúrgica, acercando el remolque lo máximo posible a la entrada del garaje para minimizar la distancia que Titán tendría que recorrer. David bajó del vehículo antes de que el motor terminara de detenerse. Llevaba unos vaqueros manchados de grasa y una camiseta técnica gris, pegada al cuerpo por el sudor. No sonrió al verla. Su rostro, marcado por líneas de expresión prematuras alrededor de los ojos, fruto de pasar horas entornando la vista bajo el sol, estaba tenso. Elena, dijo, a modo de saludo. Su voz era grave, familiar, un sonido que activó en ella una memoria muscular involuntaria. Hacía 2 años, ese tono era lo primero que escuchaba al despertar. Gracias por venir, David. Sé que es domingo, respondió ella, manteniendo la distancia profesional. No hubo abrazo, ni apretón de manos. La urgencia médica actuaba como un escudo entre sus historias personales. David no respondió a la cortesía. Pasó por su lado como una exhalación y entró directamente en la oscuridad del garaje. Elena lo siguió. Vio cómo la espalda de David se tensaba al recibir el golpe del olor a amoníaco. Vio cómo sus ojos se adaptaban a la penumbra y se clavaban en el caballo. Y escuchó el siseo de aire que soltó entre los dientes. Joder, murmuró David. Se acercó a Titán con pasos lentos, sin mirar al animal a los ojos para no desafiarlo, enfocándose directamente en las patas. Joder, Elena. Esto es medieval. Se agachó junto a las manos delanteras del caballo. Titán intentó retroceder, pero sus patas traseras se enredaron entre sí debido a la longitud de los cascos, y trastabilló. Quieto, quieto, ordenó David con voz suave pero autoritaria, levantando una mano. Titán se congeló, temblando. David sacó una linterna de inspección y examinó la base de los cascos. Mira esto, dijo, señalando la banda coronaria. La pared del casco ha dado una vuelta completa sobre sí misma. Es como si llevara esquís. Está apoyando todo el peso sobre los talones y los bulbos blandos. Los tendones flexores deben estar gritando de dolor. Si lo muevo rápido, el tendón perforante podría romperse por la tensión. O peor, el hueso tejuelo podría rotar y perforar la suela. Se puso de pie y miró a Elena. En la penumbra, sus ojos castaños brillaban con una mezcla de furia técnica y preocupación. Es una operación de cristal, Elena. Es frágil como el vidrio. Si se cae en la rampa, no se levanta. Y si se rompe una pata, tendremos que sacrificarlo aquí mismo, sobre su propia mierda. ¿Estás lista para eso? La pregunta fue brutalmente honesta. Elena tragó saliva. No, admitió. Pero dejarlo aquí es condenarlo igual. Tenemos que intentarlo. David asintió una vez, secamente. Bien. Vamos a hacerlo. Pero a mi manera. Nada de cuerdas de presión, nada de gritos. Necesito sedación, pero la justa. Si le damos demasiado, perderá la propiocepción y no sabrá dónde pone los pies deformes. Si le damos poco, el pánico lo matará. Durante los siguientes 20 minutos, el garaje se convirtió en un quirófano improvisado. La dinámica entre ellos fluyó con una eficiencia que dolía. No necesitaban hablarse para coordinarse. Cuando David extendía la mano, Elena ya le estaba pasando la venda cohesiva. Cuando Elena preparaba la vía intravenosa en la yugular de Titán, David ya estaba sujetando la cabeza en el ángulo perfecto para facilitar el flujo. Era esa sincronía perfecta la que había hecho tan difícil su ruptura. Eran el mejor equipo profesional de la isla, pero habían sido un desastre como pareja. Silacina lista, anunció Elena. Dale 0,5 mililitros. Solo quiero quitarle el borde al miedo, no dormirle las patas. Elena inyectó el sedante. Esperaron 5 minutos en silencio, escuchando la respiración del caballo volverse más rítmica y pesada. La cabeza de Titán bajó hasta la altura de las rodillas de Elena. Los párpados le pesaban. Es ahora, dijo David. Voy a vendarle los cascos con acolchado grueso.
Necesitamos crear una superficie artificialmente plana para que pueda pisar la rampa sin resbalar. Es una chapuza, pero es lo único que podemos hacer sin recortar, y si recorto ahora, sangrará y se estresará demasiado. David trabajó rápido, envolviendo las monstruosas espirales de queratina en capas de algodón y cinta americana, creando una especie de botas gigantes que estabilizaban la pisada. Vamos. Tú a la cabeza. Yo a la cola. Lucas y Ana acaban de llegar con el coche de apoyo, que bloqueen los laterales de la rampa. Salieron a la luz. Titán dio el primer paso fuera de su prisión. Fue un movimiento torpe, arrastrando las patas. Clac, clac. El sonido de los cascos vendados contra el hormigón del patio fue antinatural. El caballo se detuvo al ver el mundo exterior. El viento, la luz, el espacio abierto, todo era excesivo para un animal que había vivido en una caja negra. Titán bufó y plantó las patas. No tires, advirtió David desde atrás. Si tiras, se echará hacia atrás y se caerá. Solo invítalo. Elena acarició el cuello del animal, hablándole bajito, ignorando el sudor que le corría por la espalda. Vamos, valiente. Solo un poco más. Paso a paso, metro a metro, avanzaron hacia el remolque. Cada vez que Titán pisaba una piedra, todo su cuerpo se estremecía. Era una procesión lenta y agónica. Llegaron a la base de la rampa. Aquí estaba el verdadero desafío. La inclinación. Titán puso una mano en la rampa metálica. El sonido hueco lo asustó. Intentó girarse. «¡Bloquea!», gritó David. Los dos voluntarios, Lucas y Ana, cerraron los flancos con los brazos extendidos, creando un pasillo visual. Titán estaba atrapado entre la rampa y los humanos. «Vamos, chico, arriba», instó David, empujando suavemente pero con firmeza desde la grupa. Titán intentó subir. Sus cascos deformes resbalaron en la goma de la rampa. Las rodillas delanteras se doblaron. Elena contuvo la respiración. Se cae. Pero David reaccionó con una velocidad felina. Se metió casi debajo del caballo, usando su propio hombro para sostener el flanco del animal y evitar que perdiera el equilibrio. «Elena, tira ahora», rugió David, con la cara roja por el esfuerzo de sostener 400 kilos de peso muerto. Elena tiró del ramal. Titán, sintiendo el apoyo físico de David, encontró un punto de equilibrio precario y lanzó un impulso desesperado. 1, 2, 3 pasos rápidos y descoordinados. El sonido de los cascos golpeando el suelo de madera del interior del remolque sonó a gloria. David empujó los cuartos traseros del animal hacia adentro y cerró la barra de seguridad con un golpe seco. Luego, subió la rampa y cerró las puertas superiores. El silencio que siguió fue atronador. Solo se oía el resuello agitado del caballo dentro de la caja oscura. David se apoyó contra la puerta trasera del remolque, respirando con dificultad, con las manos en las rodillas. Tenía una mancha de sangre en la camiseta, probablemente de algún roce con el metal, y estaba cubierto de polvo. Elena se acercó a él. La adrenalina estaba abandonando su cuerpo, dejándola con las piernas temblorosas. Sintió esa bajada de tensión que precede al llanto, esa vulnerabilidad que odiaba mostrar en público. Sin pensarlo, se dejó caer levemente contra el lateral del remolque, a escasos centímetros de David. Él giró la cabeza y la miró. Ya no había furia técnica en sus ojos, solo un cansancio infinito y una sombra de preocupación. «Lo has hecho bien», dijo él. Fue un cumplido parco, pero viniendo de David, equivalía a una medalla. «Tú lo has sostenido». «Literalmente», respondió Elena, con voz ronca. «Pensé que se nos iba». David se pasó una mano por el pelo sucio. «Todavía no estamos a salvo. El viaje es largo y hay muchas curvas. Tengo que conducir como si llevara una caja de nitroglicerina». Se miraron un segundo más de lo necesario. En esa mirada se cruzaron muchas cosas: el alivio del éxito momentáneo, el reconocimiento de la competencia del otro y la incomodidad de un pasado compartido que seguía ahí, latente. Elena rompió el contacto visual, temerosa de lo que pudiera significar esa cercanía. «Yo iré detrás con mi coche», dijo ella, recomponiendo su postura de jefa. «Vigilaré por si se cae». «Bien. Vamos. No quiero que se le pase el efecto de la silacina antes de llegar». David se dirigió a la cabina del conductor y Elena corrió a su viejo utilitario. Mientras giraba la llave del contacto, vio por el retrovisor cómo la finca del horror se alejaba. Titán estaba a salvo por ahora, dentro de esa caja metálica rodante.
Pero Elena sabía que la verdadera pesadilla, la reconstrucción biológica de ese animal roto, apenas acababa de empezar. Y lo que más le inquietaba no era el caballo, sino la certeza de que, para salvarlo, iba a necesitar a David mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La zona de cuarentena del santuario Segunda Oportunidad no era un lugar bonito. Era un búnker de hormigón pintado de blanco clínico, separado del resto de los establos por una valla de seguridad y una barrera sanitaria de cal viva en el suelo. Allí no llegaba el sonido de los pájaros ni el relincho de los otros caballos, solo el zumbido constante de un ventilador industrial que removía el aire caliente y cargado. Titán estaba dentro, de pie en el centro del box acolchado. El viaje había sido una tortura para sus articulaciones, y ahora, sin el efecto amortiguador del movimiento del camión, el dolor parecía haber regresado con venganza. Tenía la cabeza baja, casi rozando el suelo, y los ojos cerrados. David estaba arrodillado junto a su maletín de herramientas, organizando el instrumental con la meticulosidad de un cirujano antes de un trasplante. No había ni un gramo de suciedad en sus hierros, todo brillaba bajo la luz blanca de los fluorescentes. Elena observaba sus manos. Manos grandes, callosas, llenas de cicatrices pequeñas, recuerdos de clavos mal puestos y caballos asustados, pero capaces de una delicadeza extrema. ¿Tenemos las placas?, preguntó David sin levantar la vista. Se están procesando en la tablet. Un segundo, respondió Elena. La pantalla del dispositivo parpadeó y mostró las radiografías laterales de las manos de Titán. Elena soltó un suspiro tembloroso al ver la imagen en blanco y negro. Era una radiografía del desastre. Mira esto, dijo ella, girando la pantalla hacia David. El herrador se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Estudiaron la imagen en silencio. Lo que veían era aterrador desde un punto de vista biomecánico. La tercera falange, el hueso en forma de cuña que debería estar paralelo a la pared del casco, estaba rotada casi 15 grados hacia abajo. El tejuelo apunta al suelo como una daga, murmuró David, pasando el dedo por la pantalla. Está a milímetros de perforar la suela. Si cortamos demasiado talón de golpe, la tensión del tendón flexor profundo podría hacer que el hueso rompa la piel por debajo. Sería catastrófico. David se levantó y miró al caballo con una mezcla de respeto y lástima. Esto no es un recorte, Elena. Es ingeniería inversa. Tengo que reconstruir la arquitectura de su pie basándome en donde debería estar el hueso, no en donde está el casco ahora. ¿Puedes hacerlo?, preguntó ella. No era un reto, era una súplica. David la miró a los ojos. En ese espacio cerrado, el olor a su colonia mezclada con el sudor y el olor acre del caballo creaba una atmósfera extrañamente íntima. Sujétalo. No quiero que se mueva ni un milímetro. Comenzó la danza. Una coreografía que habían ensayado cientos de veces años atrás, cuando eran pareja y socios. Elena se colocó a la cabeza de Titán, acariciando la base de la oreja, un punto de presión que sabía que calmaba a los equinos. Su cuerpo actuaba como un ancla emocional para el animal. David se agachó junto a la mano izquierda. Con unas tenazas de corte gigantes, abarcó el primer trozo de la espiral deforme. El casco estaba duro como la piedra tras años de sequedad. Voy a hacer ruido, advirtió. Apretó las tenazas. Los músculos de sus antebrazos se tensaron como cables de acero bajo la piel bronceada. Crack. El sonido fue seco, como un disparo. Un trozo de queratina muerta del tamaño de un plato cayó al suelo. Titán se estremeció, pero Elena le susurró al oído, absorbiendo el miedo del animal. SHH, buen chico. Ya se va el peso. ¿Ya se va? David continuó. Crack, crack. El suelo se llenó de trozos de casco retorcidos, sucios y malolientes. A medida que quitaba el exceso, el olor a infección se hacía más fuerte. Era el olor de la hormiguillo, una infección bacteriana y fúngica que devoraba la ranilla blanda del pie debido a la falta de oxígeno. Pásame la legra, pidió David, extendiendo la mano hacia atrás sin mirar. Elena ya la tenía en la mano y se la colocó en la palma antes de que terminara la frase. David se detuvo un microsegundo, reconociendo el gesto. Esa conexión telepática seguía ahí, intacta a pesar del tiempo y las discusiones. David comenzó a esculpir la suela. Era un trabajo delicado. Si cortaba un milímetro de más, llegaría a tejido vivo y sensible, provocando una hemorragia y un dolor insoportable. Trabajaba encorvado, con la espalda curvada en una postura que Elena sabía que le pasaría factura por la noche. El sudor le goteaba por la nariz, cayendo al serrín.
El sonido cambió. David sacó una pequeña radial eléctrica para limar la pared exterior. El zumbido agudo llenó la habitación. El polvo de casco, un polvo blanco y fino que olía a pelo quemado, comenzó a flotar en el aire, cubriéndolo todo. Se les pegaba a las pestañas, a la piel húmeda, a la ropa. «Para», ordenó Elena de repente. David apagó la máquina al instante. El silencio regresó de golpe. «¿Qué pasa?» «Está temblando demasiado. La pata de apoyo no aguanta más». Titán estaba colapsando sobre su lado derecho, incapaz de sostener su propio peso sobre 3 patas por más tiempo. «Vale, descanso», dijo David, soltando la pata del caballo con suavidad. Titán apoyó el casco recién recortado. Por primera vez en años, esa pata pisó plano. El menudillo, que antes estaba casi horizontal por la tensión, recuperó un ángulo más natural. El alivio en la cara del animal fue visible. El ojo se le cerró y soltó un resoplido largo, descargando el peso sobre la extremidad tratada. David se dejó caer sentado en el suelo, apoyando la espalda contra la pared del box, respirando con dificultad. Estaba cubierto de polvo blanco, parecía un fantasma o una estatua de mármol a medio terminar. Elena cogió una botella de agua, bebió un trago y se la pasó. Él la aceptó, sus dedos rozando los de ella, dejando una estela de calor en su piel. Bebió con avidez. «Gracias», dijo él, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Está pisando plano, David». «Mira eso», dijo Elena, señalando la pata. «Le has devuelto el suelo». David miró su obra, pero no sonrió. Su expresión era sombría. «Solo una pata. Faltan 3. Y mis lumbares ya me están matando». Hubo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo se comparte con alguien que ha visto tus peores momentos. Elena se sentó a su lado en la paja, ignorando la suciedad. Estaban hombro con hombro, mirando al caballo deforme que los había vuelto a unir. «¿Por qué viniste?», preguntó Elena en voz baja. No miraba a David, sino a las cicatrices en las patas de Titán. David giró la cabeza para mirarla. A esa distancia, Elena podía ver las motas de polvo atrapadas en sus pestañas y el cansancio acumulado en sus iris. «¿Por qué me llamaste?», dijo él. La respuesta fue simple, pero cargada de subtexto. Podrías haber dicho que no. Sé que terminamos mal. Sé que te presioné demasiado con el santuario. David suspiró y jugueteó con la alegra que tenía en la mano. Elena, tú no presionas. Tú arrollas. Es tu naturaleza. Quieres salvar el mundo y te llevas por delante a quien sea que esté a tu lado. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Pero no vine por el caballo. He visto cientos de caballos jodidos. Vine porque sabía que si te decía que no, intentarías hacerlo tú sola con una tenaza vieja y te harías daño. O te romperías el corazón intentándolo. Elena sintió un nudo en la garganta. Giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Había dolor en los ojos de David, pero también una lealtad feroz que la desarmó por completo. Quiso decirle que lo sentía, quiso explicarle que el santuario no era un hobby, era su vida, y que no sabía cómo separar ambas cosas. Pero las palabras se quedaron atascadas. «Vamos a terminar esto», dijo David bruscamente, rompiendo el momento antes de que se volviera demasiado intenso. Se puso de pie con un gruñido de esfuerzo y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Elena tomó su mano. El agarre fue firme, cálido y calloso. Por un segundo, él no la soltó, manteniéndola de pie frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Faltan 3 patas», repitió él, soltándola lentamente. Volvieron al trabajo. El sonido de la radial volvió a llenar el cuarto, pero la atmósfera había cambiado. Ya no eran 2 parejas obligadas a trabajar juntas por una emergencia. Eran un equipo. Un engranaje perfecto de medicina y fuerza bruta luchando contra la crueldad del pasado de Titán. Durante las siguientes 2 horas, el mundo exterior dejó de existir. Solo había cascos, polvo, sudor y miradas de entendimiento mutuo. Cuando terminaron la última pata y Titán dio su primer paso real, un paso torpe pero biomecánicamente correcto, Elena y David se miraron sobre el lomo del caballo. Estaban exhaustos, sucios y doloridos. Pero en ese box apestoso, entre la arquitectura del dolor que acababan de desmontar, habían empezado a construir los cimientos de algo nuevo, algo que quizás, con el tiempo y paciencia, podría ser tan sólido como el nuevo caminar de Titán. Habían pasado 2 semanas desde el rescate, y la adrenalina heroica del primer día se había evaporado,
dejando tras de sí un residuo pegajoso de fatiga crónica y barro. El glamour de las redes sociales, esos vídeos acelerados donde un animal se recupera en 3 minutos con música inspiradora de fondo, era una mentira piadosa. La realidad era lenta, olía a humedad y dolía en las lumbares. Una tormenta atlántica había decidido estacionarse sobre la isla, convirtiendo los caminos de tierra del santuario Segunda Oportunidad en lodazales impracticables. El sonido de la lluvia golpeando las techumbres de chapa era constante, un ruido blanco que taladraba los nervios de todos. Elena estaba en la pequeña oficina prefabricada, un contenedor de obra reconvertido que vibraba con cada racha de viento. Delante de ella, la pantalla del ordenador brillaba con la luz fría de una hoja de cálculo llena de números en rojo. No salen las cuentas, murmuró para sí misma, frotándose las sienes. Titán, el caballo que había llegado como un esqueleto con zapatos de payaso, estaba demostrando ser un paciente voraz. Su metabolismo, despertando tras años de inanición, consumía recursos a una velocidad aterradora. Necesitaba mase de recuperación, una papilla de salvado y electrolitos, 3 veces al día, suplementos de biotina de alta gama para que sus nuevos cascos crecieran fuertes, y una pauta de antibióticos y antiinflamatorios que costaba más que la hipoteca de Elena. El teléfono sonó. Era el proveedor de heno. Elena, mira, lo siento, dijo la voz al otro lado, sin preámbulos. El camión no puede subir con este barro, y además, tu tarjeta ha sido rechazada esta mañana. Tengo órdenes de no descargar hasta que se regularice el pago anterior. Elena cerró los ojos. Sintió esa presión familiar en el pecho, el peso de 30 vidas animales dependiendo de su cuenta bancaria vacía. Lo sé, Paco. Hubo un error administrativo, mintió, odiándose por ello. ¿Puedes darme hasta el lunes? Te haré una transferencia inmediata. El lunes, Elena. Ni un día más. Y tendrás que venir a buscar las balas tú misma a la carretera principal. Colgó. El silencio en la oficina solo fue roto por el zumbido de la nevera vieja. Elena miró por la ventana empañada. A lo lejos, bajo la lluvia, vio una figura encapuchada luchando con una carretilla en el barro. Era David. David había estado viniendo todos los días. Supuestamente para revisar los cascos de Titán y cambiar los vendajes, pero Elena sabía que no hacía falta una revisión diaria. Venía a arreglar vallas, a desatascar bebederos y a cargar sacos de pienso. Lo hacía en silencio, con esa eficiencia brusca suya, sin pedir nada a cambio, lo cual hacía que Elena se sintiera aún más culpable. Ella miró las llaves de su coche sobre la mesa. Su vieja pick-up, su herramienta de trabajo, su libertad. Abrió una pestaña nueva en el navegador y entró en una web de compraventa de vehículos. Empezó a teclear los datos. Toyota Hilux, año 2015, 200.000 kilómetros, motor impecable. La puerta de la oficina se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y olor a tierra mojada. David entró, empapado. El agua le caía por el impermeable amarillo, formando charcos instantáneos en el suelo de linóleo. Se quitó la capucha, revelando un pelo revuelto y mojado que se le pegaba a la frente. Parecía agotado. La valla del potrero 4 hectáreas cedido con el viento, dijo, respirando con dificultad. He conseguido apuntalarla, pero necesitas postes nuevos. Esos están podridos. No hay dinero para postes, respondió Elena sin girarse, siguiendo con el formulario de venta en la pantalla. David se acercó a la mesa, ignorando su tono cortante. Se inclinó para coger un trapo y secarse la cara, y fue entonces cuando vio la pantalla del ordenador. Se detuvo. Leyó el anuncio a medio escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Su voz bajó una octava, perdiendo el tono informativo y volviéndose peligrosamente suave. Elena cerró la tapa del portátil de un golpe. Gestión de recursos. Estás vendiendo tu camioneta, afirmó David, incrédulo. Elena, sin esa camioneta no puedes mover balas de paja, no puedes hacer rescates, no puedes ir al veterinario de urgencia. Estás vendiendo tus piernas. Tengo que pagar el heno del lunes, David. Estalló ella, girándose en la silla giratoria. La frustración acumulada de 2 semanas sin dormir salió disparada. Titán necesita la medicación para las úlceras gástricas. Los otros 29 caballos necesitan comer. Paco no fía. El banco no fía. ¿Qué quieres que haga? ¿Que organice una rifa? David golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar un bote de bolígrafos. Quiero que pares, gritó él.
El grito resonó en la pequeña caja metálica. Elena se quedó paralizada. David nunca gritaba. Se enfadaba, se ponía sarcástico, se encerraba en sí mismo, pero nunca perdía el control. Él se pasó las manos por la cara, frustrado, goteando agua sobre los papeles de la mesa. Mírate, Elena. Tienes ojeras que te llegan a la barbilla. Llevas la misma ropa desde el martes. Estás vendiendo tu herramienta de trabajo fundamental para tapar un agujero que se volverá a abrir el mes que viene. Es lo que se hace, dijo ella, con la voz temblorosa pero desafiante. Se sacrifica lo que sea necesario. Tú no lo entiendes porque para ti esto es un trabajo. Tú vas, hierras, cobras y te vas a tu casa limpia y seca. Para mí, esto es mi vida. Si ellos no comen, yo no como. Ese es tu maldito problema, replicó David, señalándola con un dedo acusador. Tu complejo de mártir. Crees que si no sufres, no cuenta. Crees que inmolarte te hace mejor cuidadora. Pero te voy a decir una cosa, un cuidador muerto no cuida a nadie. Si vendes el coche, en 2 meses el santuario cierra. Es pan para hoy y cierre para mañana. Es una estupidez, Elena. Una estupidez emocional. No me hables de estupidez emocional. Elena se levantó, encarándole. Tú eres el que huyó porque no soportaba la intensidad. Tú eres el que trata a los caballos como si fueran coches que hay que arreglar en el taller. Tú no sientes el peso de sus vidas. Siento el peso de tu vida, rugió David. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Solo se oía la lluvia martilleando el techo. Elena se quedó con la boca entreabierta. David la miraba, con el pecho agitado, los ojos brillantes de una furia que no era odio, sino miedo. Miedo por ella. Llevo 2 semanas viniendo aquí, dijo David, bajando la voz, casi susurrando. No por el caballo, Elena. El caballo va a estar bien. Vengo porque sé que estás al límite. Porque sé que si no vengo, intentarás cargar tú sola sacos de 50 kilos hasta que se te rompa la espalda, solo para demostrarte a ti misma que puedes. Me duele verte destruirte a ti misma en nombre de la bondad. Eso no es amor a los animales, Elena. Eso es suicidio lento. Elena sintió que las rodillas le fallaban. La verdad de sus palabras, dichas sin filtro, le dolió más que cualquier insulto. Se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos. No sé qué más hacer, David, sollozó. Fue un sonido roto, pequeño. Estoy cansada. Estoy tan cansada que me duelen los huesos. Solo quiero que estén bien. David rodeó la mesa. Ya no había ira en sus movimientos. La vio rota, pequeña bajo la luz fluorescente, vencida por la realidad de un mundo que no premia las buenas intenciones. Él no dijo nada sobre soluciones mágicas. No le prometió dinero. Simplemente tiró de otra silla, la puso a su lado y se sentó. Le puso una mano en la espalda, sobre la sudadera húmeda. Elena se giró hacia él y, sin pensarlo, enterró la cara en su hombro mojado por la lluvia. David la envolvió con sus brazos. Olía a lluvia, a caballo y a serrín. Era un olor sólido, real. No vendas la camioneta, susurró él contra su pelo. Tengo unos ahorros. No es mucho, pero pagará el heno del lunes. Lo devolverás cuando lleguen las donaciones de la campaña de Navidad. No puedo aceptarlo, empezó a protestar ella contra su chaqueta. Cállate. Es un préstamo comercial. Con intereses, mintió él, apretándola más fuerte. Y ahora, vas a apagar ese ordenador. Se quedaron así mucho tiempo. No fue un abrazo romántico de película. No hubo besos apasionados bajo la lluvia. Fue un abrazo de trinchera. 2 soldados agotados compartiendo el calor corporal en medio de una guerra que iban perdiendo. Elena sintió que el ritmo cardíaco de David se acompasaba con el suyo. El calor de su cuerpo traspasaba la ropa mojada. Por primera vez en 2 semanas, se permitió soltar el control. Quédate, murmuró ella, casi dormida. No te vayas a casa con esta tormenta. La carretera está peligrosa. No pensaba irme, respondió David. Se acomodaron en el viejo sofá de Sky de la oficina, tapándose con una manta de cuadros que olía a perro. David se sentó y Elena apoyó la cabeza en su regazo, encogiéndose en posición fetal. Él le acarició el pelo mecánicamente, mirando la lluvia golpear la ventana. Fuera, Titán masticaba su heno en el box seco, ajeno al drama humano que garantizaba su cena. Dentro, Elena dormía por fin sin soñar con facturas, anclada a la realidad por la mano de un hombre que, a pesar de todo,
había decidido volver a entrar en el barro por ella. La economía de guerra seguía vigente, pero al menos esa noche, el frente estaba en calma. La tragedia en un santuario de animales nunca llega con música de violines ni advertencias premonitorias. Suele llegar en silencio, en una mañana soleada que prometía ser perfecta. Habían pasado 3 días desde la tormenta y la crisis financiera. El sol había secado el barro del patio, convirtiéndolo en polvo dorado, y el aire olía a eucalipto y tierra caliente. Elena caminaba hacia el área de cuarentena con un cubo de mash templado, una papilla de salvado, avena cocida y aceite, silbando bajito. Se sentía optimista. Titán había ganado casi 10 kilos. Sus costillas, aunque todavía visibles, ya no parecían cuchillas afiladas, y sus cascos recortados por David le permitían moverse por el box con cierta dignidad. Pero cuando llegó a la puerta del box, el silbido se le murió en los labios. El silencio era absoluto. Titán no estaba asomado a la puerta esperándola, como hacía cada mañana desde que recuperó el apetito. Elena dejó el cubo en el suelo y se acercó a la reja. Titán estaba de pie en el centro de la cama de viruta, con la cabeza baja casi hasta el suelo. No estaba dormido. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando a la nada. Su cuerpo estaba cubierto de un sudor frío y pegajoso que oscurecía su pelaje alazán, a pesar de que la mañana era fresca. «¿Titán?», llamó Elena. Su voz salió aguda, teñida de pánico inmediato. El caballo no movió ni una oreja. De repente, levantó una pata trasera y se golpeó el vientre con violencia. Luego, giró el cuello y se miró el flanco derecho, estirando el labio superior en un gesto extraño, como una mueca de asco. Elena reconoció los signos al instante, y el desayuno que acababa de tomar se le revolvió en el estómago. Cólico. La palabra más temida en el mundo equino. Entró en el box corriendo. Al tocar el cuello del animal, notó que estaba helado. Le tomó el pulso en la arteria facial, bajo la mandíbula. 1, 2, 3, contó mentalmente, mirando su reloj. 80 pulsaciones por minuto. El doble de lo normal. Estaba en shock. «David», gritó. No necesitó usar el walkie-talkie, el grito salió de sus entrañas con tal fuerza que resonó en todo el valle. David, que estaba reparando un bebedero a unos 50 metros, soltó la llave inglesa y echó a correr. Llegó al box en segundos, con el pecho agitado. No hizo preguntas estúpidas. Vio la postura del caballo, el cubo de comida intacto y la cara pálida de Elena. «¿Cuándo empezó?», preguntó, entrando y agarrando el ronzal de Titán para evitar que se tumbara. «No lo sé. Estaba bien anoche a las 10. Ha debido ser de madrugada». Elena corrió a buscar el maletín de urgencias. «Es el síndrome de realimentación, David». Lo sabía. Sabía que estábamos yendo demasiado rápido con la comida. Su intestino no estaba listo. He forzado la maquinaria y ahora se ha parado. «Deja de culparte y trae la sonda», ordenó David, tirando suavemente del caballo para obligarlo a caminar. El movimiento es vital en un cólico leve para estimular el intestino, pero Titán se resistía. Plantaba las patas, gimiendo de dolor. Elena regresó con un tubo nasogástrico, un cubo de agua tibia, vaselina y un estetoscopio. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran automáticos, fruto de años de práctica. «Sujétalo fuerte. Va a pelear». David abrazó la cabeza de Titán, pegando su pecho contra la cara del caballo, tapándole el ojo izquierdo con la mano para calmarlo. Elena lubricó la sonda y la introdujo por el ollar derecho. Titán reculó, sacudiendo la cabeza. El dolor abdominal lo hacía irritable y peligroso. «Quieto», gruñó David, usando todo su peso para anclarlo. «Vamos, Elena, métela. Pásale el trago». Elena esperó a que el caballo tragara para empujar el tubo por el esófago, evitando la tráquea. Vio el bulto del tubo bajar por el lado izquierdo del cuello. Estaba dentro. Sopló por el extremo para dilatar el estómago y luego bajó el tubo hacia el cubo para crear succión. El olor que salió del tubo fue nauseabundo. Un líquido marrón, ácido y fermentado comenzó a fluir hacia el cubo. Reflujo gástrico. El estómago de Titán estaba paralizado, lleno de líquido que no pasaba al intestino. Si no lo vaciaban, el estómago podría reventar. «Hay mucho reflujo», dijo Elena, con lágrimas de frustración en los ojos. «5 litros, 8 litros. Está completamente obstruido». Titán suspiró cuando la presión en su estómago disminuyó, pero el alivio fue momentáneo. Sus patas traseras cedieron.
No, no, no. Arriba, gritó David, intentando sostenerlo. Fue inútil. 400 kilos de dolor se desplomaron sobre la viruta. Titán no se tiró con violencia, simplemente se dejó caer, como un edificio demolido. Se estiró cuán largo era sobre su costado, cerró los ojos y dejó escapar un gemido largo y gutural que heló la sangre de Elena. El caballo se había rendido. Elena se dejó caer de rodillas junto a la cabeza del animal. Puso el estetoscopio en el vientre. Silencio. Ni un borborismo, ni un ruido de gas. El intestino estaba muerto, paralizado. Tengo que ponerle suero, dijo Elena, buscando una vía intravenosa en el maletín. ¿Necesita fluidos, analgésicos, lidocaína? Pero David, si es una torsión, si el intestino se ha girado, no podemos operar. No tiene fuerzas para una anestesia general, y nosotros no tenemos dinero para un quirófano. David se arrodilló al otro lado del cuello de Titán. Acarició la crin revuelta y sucia de sudor. Vamos a ponerle todo lo que tengamos, dijo él, con voz sombría. No vamos a dejarlo ir sin pelear. Pero míralo, Elena. Elena miró. La expresión de Titán había cambiado. Ya no había pánico, solo una desconexión profunda. La facies hipocrática, la cara de la muerte inminente. Los hollares estaban dilatados, los ojos hundidos. Lo he matado yo, susurró Elena mientras insertaba el catéter en la vena yugular. La sangre salió oscura y espesa, signo de deshidratación severa. Quería que engordara rápido. Quería verlo bonito. Mi ego lo ha matado. No ha sido tu ego, dijo David con firmeza, sujetando la bolsa de suero en alto porque no tenían un portasueros en el box. Ha sido su cuerpo. Lleva años muriéndose, Elena. Nosotros solo hemos intentado interrumpir el proceso. A veces la biología gana. A veces el daño es demasiado antiguo. No quiero que sufra. La voz de Elena se rompió. Si en 2 horas no mejora, tengo que dormirlo, David. No puedo dejar que reviente de dolor. Le prometí que se había acabado el sufrimiento. David no discutió. Sabía que ella tenía razón. El pacto implícito del rescate no es salvarlos a toda costa, es evitarles el dolor innecesario. Asintió lentamente. 2 horas, concedió él. Nos quedamos con él. Le pasamos los fluidos. Si decide luchar, luchamos. Si decide irse, le acompañamos. El tiempo se distorsionó. El box se convirtió en una cápsula fuera del mundo. El único sonido era el goteo rítmico del suero y la respiración entrecortada y superficial de Titán. Las moscas zumbaban alrededor, atraídas por el sudor y el olor dulzón de la enfermedad. Elena se sentó en la paja, con la cabeza de Titán en su regazo. Le limpiaba la espuma de los labios con la manga de su camiseta. Le susurraba cosas que no tenían sentido médico, pero que necesitaba decir. Le hablaba de los prados verdes que no había llegado a ver, de las manzanas que no había probado, de la manada que lo esperaba al otro lado de la valla. David permanecía sentado frente a ella, sosteniendo la bolsa de suero como una estatua de la paciencia. Sus brazos debían arder por el esfuerzo de mantener la bolsa en alto, pero no se quejó ni se movió. Su mirada iba de Elena al caballo, vigilante, triste, protectora. Era una escena de derrota íntima. Allí, en el suelo sucio, rodeados de olor a reflujo gástrico y desinfectante, la distancia entre Elena y David desapareció por completo. No había espacio para rencores pasados ni para tensiones románticas. Solo había 2 seres humanos compartiendo la carga insoportable de la responsabilidad sobre una vida que se apagaba. ¿Recuerdas a Sombra?, preguntó David de repente, rompiendo el silencio pesado. Elena asintió sin abrir los ojos. Sombra fue el primer caballo que perdieron juntos, años atrás. Lloraste durante una semana, recordó él. Yo te dije que eras débil. Fui un imbécil. Elena abrió los ojos y lo miró. Vio en la cara de David una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. No eras un imbécil. Solo tenías miedo de que mi dolor te arrastrara a ti también. Sí, admitió él. Y ahora estoy aquí, arrastrado por tu dolor otra vez. Y no me importa. Prefiero estar aquí, en la mierda, contigo, que fingiendo que no me importa nada en otro sitio. Titán soltó un gemido y estiró las patas rígidas. Un espasmo recorrió su cuerpo. Elena se tensó, buscando la jeringuilla de la eutanasia que tenía preparada en el bolsillo, por si llegaba el final violento. Pero el espasmo pasó. El caballo volvió a la quietud letárgica. La primera bolsa se acaba,
dijo David. Pasa a la siguiente. Elena cambió la bolsa con manos mecánicas. El sol del mediodía entraba por la ventana alta, creando un haz de luz lleno de polvo que caía justo sobre el flanco inmóvil del caballo. Parecía una burla cruel de la naturaleza, un día tan hermoso para morir. La crisis había llegado a su cenit. Titán estaba en el filo de la navaja, balanceándose sobre el abismo. Y ellos dos, pequeños y cansados, eran lo único que los sujetaba a este lado de la existencia. Las 3 de la madrugada es la hora del lobo. En los hospitales y en los establos, es el momento en que la biología decide si se inclina hacia la luz o hacia la sombra. El mundo exterior había desaparecido por completo, solo existía el cono de luz ámbar de la lámpara de calor, el zumbido eléctrico de la nevera en la oficina contigua y la respiración superficial de Titán. Elena estaba sentada en la paja, con las rodillas pegadas al pecho para conservar el calor corporal. El frío de la noche isleña se colaba por las rendijas del techo de chapa, calando hasta los huesos. Llevaba puesta la chaqueta de David, que le quedaba 2 tallas grande y olía a tabaco negro y grasa de motor, un olor que, extrañamente, le resultaba más reconfortante que cualquier manta limpia. David estaba apoyado contra la pared del box, con las piernas estiradas y los ojos cerrados, aunque Elena sabía que no dormía. Su respiración estaba sincronizada con la del caballo. Cada vez que Titán hacía una pausa demasiado larga al exhalar, los párpados de David se tensaban. La 4ª bolsa de suero goteaba con una lentitud hipnótica. Gota, gota, gota. Un metrónomo marcando el tiempo que les quedaba. ¿Crees que me odia?, preguntó Elena de repente. Su voz sonó ronca, rompiendo el silencio como un cristal pisado. David abrió un ojo y la miró. ¿Quién? ¿El caballo? No, tú, dijo ella, mirando sus propias botas sucias. Por llamarte solo cuando hay sangre o barro. Por no haberte felicitado en tu cumpleaños el mes pasado. Por todo. David suspiró, se frotó la cara con ambas manos y se incorporó un poco, crujiendo el cuello. No te odio, Elena. Nunca podría odiarte. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas en la penumbra. Pero me agotas. Estar contigo es como vivir dentro de una batidora. Todo es urgente, todo es vida o muerte. No hay domingos por la tarde, no hay silencio. Y yo necesitaba silencio. Elena asintió, aceptando el veredicto. Lo sé. Por eso te fuiste. Buscabas paz. Sí. Me fui, admitió él. Encontré paz. Tengo una casa ordenada. Tengo clientes que pagan al día. Ceno a las 8 y veo la tele. Es una vida perfecta. Se miraron a través del cuerpo inerte del caballo. Suena bien, dijo Elena con una sonrisa triste. Suena a muerte, corrigió David con brusquedad. Es aburrido de cojones, Elena. Tengo paz, pero no tengo esto. Hizo un gesto vago que abarcaba el box sucio, el suero, el caballo moribundo y a ella. No tengo fuego. Me he pasado 2 años echando de menos el caos porque, al menos en tu caos, sentía que estaba haciendo algo que importaba. Elena sintió un vuelco en el pecho. Antes de que pudiera responder, un sonido rompió la intimidad de la conversación. Fue un ruido bajo, profundo y líquido. Gló, gló, gló. Elena se quedó paralizada. Miró el flanco de Titán. El sonido vino de dentro. ¿Has oído eso?, susurró, temiendo haberlo imaginado. David ya se estaba moviendo. Se arrodilló junto al vientre del caballo y pegó la oreja directamente a la piel, ignorando el estetoscopio. SHH. Ordenó. Hubo un silencio tenso de 10 segundos. Y entonces, sonó otra vez. Un rugido intestinal, como una cañería desatascándose. Borborigmos. El sonido más hermoso que un veterinario puede escuchar tras un cólico. David levantó la cabeza, y su sonrisa iluminó la penumbra. Una sonrisa real, amplia, infantil. Hay motilidad, anunció, con los ojos brillantes. El intestino se mueve. La obstrucción ha pasado. El atasco se está soltando. ¿De verdad? Elena se lanzó al suelo junto a él, poniendo su mano sobre el vientre del animal. Sintió la vibración bajo la piel. El sistema digestivo de Titán, paralizado por el shock, estaba despertando. Titán levantó la cabeza de golpe. Ya no tenía la mirada vidriosa de la muerte. Tenía los ojos muy abiertos y las orejas en movimiento. Soltó un bufido fuerte y empezó a patalear. «¿Quiere levantarse?», gritó David, saltando hacia atrás para evitar un casco volador.
Cuidado con la vía. Alertó Elena, desconectando el suero a toda prisa para que no se arrancara el catéter con el movimiento. Titán hizo un intento. Sus patas delanteras se estiraron, clavando los cascos recién recortados en la viruta. Pero estaba débil. Tras horas tumbado y días de hambre, sus músculos traseros temblaban violentamente. Se impulsó, levantó el tercio anterior, pero el trasero falló. Cayó de nuevo con un golpe sordo. No tiene fuerza, dijo Elena, angustiada. Si se queda abajo ahora que el dolor ha pasado, se le necrosarán los músculos por la presión. Tiene que levantarse ya. David se posicionó detrás del caballo, cerca de la cola. Vamos a ayudarle. Yo empujo desde la cola. Tú anímalo desde la cabeza, pero no tires del ronzal, déjalo que use el cuello para equilibrarse. Es peligroso, David. Te puede dar una coz. Me da igual. A la de 3. 1, 2, 3. David se inclinó, agarró la base de la cola de Titán y tiró hacia arriba con una fuerza bruta, gritando un gruñido de esfuerzo. Elena golpeó las palmas y gritó. Arriba, Titán. Vamos. El caballo, sintiendo el apoyo físico en su punto más débil y estimulado por el ruido, sacó fuerzas de una reserva biológica profunda. Bramó. Clavó las rodillas. Estiró el cuello. David empujaba con todo su cuerpo, con las venas del cuello hinchadas, arriesgando su espalda y sus dientes. Con un movimiento convulsivo y poco elegante, Titán lanzó sus cuartos traseros hacia arriba. Se tambaleó. Las patas temblaron como flanes. David lo sostuvo lateralmente con el hombro para que no volcara. «Aguanta, aguanta», jadeaba David. Titán abrió las patas para aumentar su base de apoyo. Bajó la cabeza, resopló y se sacudió. El polvo y la viruta volaron por el aire. Se sacudió desde las orejas hasta la cola, un gesto instintivo que en el lenguaje equino significa, «Estoy vivo. He vuelto». Se quedó de pie, oscilando levemente, pero firme. Elena y David retrocedieron hacia la pared, jadeando, cubiertos de sudor y paja. El caballo caminó 2 pasos hacia el cubo de agua y bebió. El alivio fue físico. Elena sintió que las piernas se le convertían en gelatina. La adrenalina que la había mantenido alerta durante las últimas 4 horas desapareció de golpe, dejándola vacía y temblorosa. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada. David la miró. Estaba sucio, despeinado, con una mancha de sangre seca en la mejilla, un rasguño de la paja, pero a los ojos de Elena nunca había parecido más vital. Él se acercó a ella. No dijo nada. La levantó del suelo tirando de sus manos, pero no la soltó cuando estuvo de pie. La euforia de la supervivencia tiene un efecto extraño en las personas. Rompe los filtros sociales. Borra la prudencia. «Está vivo», susurró Elena, a centímetros de su cara. «Estamos vivos», corrigió él. Y entonces, la besó. No fue un beso de película romántica bajo la lluvia. Fue un beso desesperado, hambriento. Un choque de bocas que buscaba confirmar la existencia del otro. Sabía a café rancio, a sudor salado y a polvo de establo. Elena enredó sus manos en el pelo sucio de David, atrayéndolo hacia ella como si fuera un salvavidas en medio del océano. David la agarró por la cintura con fuerza, levantándola casi del suelo, pegando su cuerpo contra el de ella para borrar el frío de la vigilia. Era un beso cargado de 2 años de palabras no dichas, de reproches silenciados y de una pasión que nunca se había apagado, solo se había cubierto de ceniza. Se separaron por falta de aire, con las frentes unidas, respirando el mismo aire viciado del box. Titán, ajeno al drama humano, seguía bebiendo agua ruidosamente a sus espaldas. David le acarició la mejilla con el pulgar, dejando una marca de suciedad en su piel pálida. «No voy a volver a mi casa ordenada y silenciosa mañana», murmuró él contra sus labios. «No tienes ropa limpia aquí», respondió Elena, con una sonrisa temblorosa, los ojos llenos de lágrimas. «Me da igual. Lavaré esta. O iré desnudo. Pero no me voy a ir hasta que este caballo galope. Y quizás no me vaya después». Elena cerró los ojos y asintió, permitiéndose por primera vez en años apoyarse completamente en alguien. El amanecer empezaba a teñir de gris la ventana alta del establo. La crisis había pasado. Titán estaba de pie. Y ellos, de alguna manera rota e imperfecta, también. El tiempo en la isla tiene una forma curiosa de cicatrizar el paisaje. Después de las lluvias torrenciales que casi ahogan el santuario meses atrás, la tierra volcánica, habitualmente árida y ocre,
había estallado en un verde insolente. Flores silvestres amarillas cubrían las laderas y el aire olía a hinojo y a tierra fértil. Era la primera primavera que Titán veía fuera de su celda de hormigón, aunque ver era un verbo que se quedaba corto. Titán estaba devorando la primavera. Elena estaba apoyada en la valla de madera recién barnizada del paddock de rehabilitación, una taza de café humeante entre las manos. Eran las 8 de la mañana y el sol ya calentaba con fuerza. Delante de ella, a unos 20 metros, Titán pastaba. La transformación física era lo que llamaba la atención de los miles de seguidores en internet, pero para Elena, los detalles eran otros. Sí, había ganado casi 100 kilos. Las costillas ya no eran un xilófono visible bajo la piel, sino una sugerencia suave bajo un pelaje que había mudado del tono opaco y quebradizo a un alazán cobrizo y brillante. Las heridas de decúbito en sus caderas eran ahora parches de piel rosada y cicatrizada, medallas de guerra de su batalla contra el suelo. Pero lo que hacía que a Elena se le humedecieran los ojos no era la estética, sino la biomecánica. David salió del taller de herramientas, limpiándose las manos con un trapo de algodón. Llevaba una camiseta vieja con el logo de una marca de herraduras, y tenía ese aire relajado de quien ya no es una visita, sino parte del mobiliario. Se acercó a Elena por la espalda y apoyó la barbilla en su hombro, rodeando su cintura con un brazo pesado y cálido. ¿Cómo está el paciente hoy?, preguntó él, su voz vibrando contra la espalda de ella. Míralo, susurró Elena, señalando con la taza. Titán había dejado de comer. Había levantado la cabeza, con las orejas girando como radares, escuchando el canto de un cernícalo. De repente, algo activó su instinto de juego. Quizás fue una mariposa, o quizás simplemente la alegría inédita de no sentir dolor. El caballo dio un respingo. Y entonces, trota. No era el trote elegante de un caballo de doma clásica. Era un trote funcional, rítmico, con una cadencia peculiar. Sus patas delanteras, que habían estado deformadas por las espirales de queratina, ahora aterrizaban planas en el suelo. Clop, clop, clop. El sonido era música sólida. David había hecho un milagro con la escofina y la paciencia. Había realineado la columna de hueso dentro del casco milímetro a milímetro durante 12 semanas. Trota cuesta abajo, notó David, con el ojo crítico del profesional, aunque sonreía. Todavía protege un poco el talón derecho, pero la fase de vuelo es buena. Hay suspensión. Está corriendo, David, dijo Elena, girándose para mirarlo. Tenía una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Hace 3 meses no podía ni mantenerse en pie para cagar. Y ahora está corriendo porque le apetece. David la besó en la frente, un beso casto y doméstico, muy diferente a aquel beso desesperado de la madrugada del cólico. Este era un beso de buenos días, un beso de rutina compartida. Lo hemos conseguido, dijo él. Elena sacó su teléfono móvil. Tengo que grabar esto. La gente necesita verlo. Abrió la cámara y empezó a grabar. No hubo puesta en escena, ni filtros. Solo la realidad de un caballo jugando con su propia sombra en un prado verde. Mientras grababa, Elena pensó en cómo ese pequeño dispositivo había salvado el santuario. La historia de Titán se había vuelto viral. Las donaciones habían pagado las facturas del veterinario, la deuda de Leno y hasta habían permitido comprar una nueva bomba de agua. La gente no donaba por lástima, donaban porque querían ser parte de esa victoria imposible. Cuando bajó el teléfono, vio que David ya no miraba al caballo, sino a ella. ¿Qué?, preguntó Elena, cohibida por la intensidad de su mirada. Nada, dijo él, metiéndose las manos en los bolsillos. Solo pensaba en lo cabezota que eres. Si me hubieras hecho caso y hubieras vendido la camioneta, ahora tendrías que subir el heno a la espalda. Menos mal que soy el cerebro financiero de esta operación. Elena le dio un empujón juguetón que casi le hace perder el equilibrio. Tú eres el músculo y el chofer. El cerebro sigo siendo yo. Ya, claro. Por eso anoche casi quemas la cena mientras leías artículos sobre nutrición equina. Se rieron. Era una risa fácil, ligera. La tensión que había definido su relación durante años, esa electricidad estática que siempre acababa en tormenta, se había disipado. Habían encontrado un equilibrio nuevo. David no había vuelto a su piso de soltero impoluto. Poco a poco, su ropa había ido colonizando el armario de Elena, su cepillo de dientes había reclamado su territorio en el baño y sus herramientas estaban mejor organizadas en el taller del santuario que en su propia furgoneta. No habían tenido una gran conversación sobre el futuro. Simplemente, la vida había sucedido.
David se había quedado para vigilar la convalecencia de Titán, y cuando Titán mejoró, David simplemente no se fue. Oye, dijo David, poniéndose serio de nuevo. Mañana es el día. La sonrisa de Elena se desvaneció un poco. Miró hacia la colina, donde el resto de la manada, 30 caballos de diferentes tamaños y orígenes, pastaba en el recinto principal. Lo sé. Me aterra. La integración. Era el último paso y el más peligroso. Un caballo es un animal de manada, sí, pero también es un animal jerárquico y brutalmente honesto. Titán había estado aislado por cuarentena y debilidad física. Ahora estaba fuerte, pero socialmente era un inadaptado. No conocía las reglas de este grupo específico. Y los caballos no perdonan la debilidad. ¿Y si lo atacan? Preguntó Elena, voicing su miedo. Si, bandido, el macho alfa del grupo, decide que Titán no es bienvenido, lo arrinconará. Titán no puede huir rápido, David. Sus tendones están mejor, pero no para una carrera de persecución. Si lo acorralan, podrían volver a lesionarlo. David pasó un brazo por sus hombros y la atrajo hacia sí. Por eso lo haremos despacio. Primero a través de la valla. Luego soltaremos a las yeguas viejas, a Abuela y a Lluvia, que son tranquilas. Y solo al final, si todo va bien, dejaremos que se enfrente a la jerarquía completa. Tiene cicatrices, murmuró Elena. Es diferente. Los animales a veces atacan lo que es diferente. Él también es un superviviente, Elena. Ha aguantado años en un garaje oscuro comiendo su propia mierda. No subestimes su carácter. Puede que físicamente no sea un atleta, pero mentalmente, ese caballo es de acero. Como tú. Elena apoyó la cabeza en el pecho de David, escuchando el latido constante de su corazón. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Por quedarte. Sé que esto sigue siendo un caos. Sé que ayer encontramos una rata en el almacén de pienso y que la ducha sale fría la mitad de los días. Sé que no es la vida ordenada que querías. David suspiró, besando la coronilla de su pelo, que olía a champú de manzana y a viento. Te equivocaste en algo aquella noche en el box, dijo él. Yo no quería una vida ordenada. Quería una vida con sentido. Y resulta que el sentido viene manchado de barro y huele a caballo. Además, hizo una pausa teatral. Me he acostumbrado a tu café, que es horrible, pero me mantiene despierto. Titán relinchó desde el prado, un sonido potente y claro que resonó en el valle, interrumpiendo el momento romántico. Había llegado a la valla que lo separaba de la manada principal. Estaba allí parado, con el cuello arqueado, mirando a los otros caballos a lo lejos. No había miedo en su postura, solo una curiosidad inmensa y una soledad que estaba a punto de terminar. Elena y David se separaron y miraron hacia allí. «¿Quiere entrar?», dijo Elena. «Está listo», confirmó David. «Mañana abriremos la puerta». El sol de la primavera iluminaba el valle, prometiendo un nuevo comienzo. Pero ambos sabían que la naturaleza es impredecible. Titán había vencido a la muerte, al hambre y a la infección. Ahora tenía que enfrentarse a la vida en sociedad. Y Elena y David tendrían que aprender a soltar la cuerda de seguridad y dejar que, por primera vez, el caballo decidiera su propio destino. El sonido de un cerrojo metálico deslizándose es, a veces, el sonido más fuerte del mundo. Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera. No había cámaras de televisión, ni voluntarios extra, ni música épica. Solo estaban Elena, David y el viento alisio que barría el polvo del valle. Y, por supuesto, Titán, esperando al otro lado de la puerta de madera que separaba su zona de seguridad del vasto potrero principal donde vivían los otros 29 caballos del santuario. Elena tenía las manos aferradas a la parte superior de la valla, con los nudillos blancos por la presión. ¿Estás segura?, preguntó David. Estaba a su lado, sosteniendo una horca por si acaso, aunque ambos sabían que si se desataba el caos, una horca no serviría de nada contra media tonelada de músculo en movimiento. No, admitió Elena sin apartar la vista del caballo. Pero él sí. Mira cómo mira hacia allá. Lleva una hora relinchando a las yeguas. Si no le abrimos, saltará. Y si salta, se romperá las patas. David asintió. Se acercó a la puerta. Titán retrocedió un paso, respetuoso, pero con las orejas en alerta máxima. Muy bien, grandullón. Es tu momento. Sin tonterías, ¿vale?, murmuró David. Con un movimiento fluido, David abrió la hoja de la puerta y la aseguró contra la pared. El camino quedó libre.
Titán no salió galopando hacia la libertad como en las películas. Dudó. Estiró el cuello largo y olfateó el aire, procesando la información química que le traía el viento, feromonas, jerarquías, estro, advertencias. Dio un paso. Luego otro. Sus cascos, ya casi normales aunque marcados por surcos horizontales que contaban la historia de su recuperación, pisaron la tierra del potrero común. Elena contuvo la respiración. El primer encuentro fue con Lluvia, una yegua torda, vieja y casi ciega, que actuaba como la matriarca compasiva del grupo. Lluvia se acercó despacio. Titán se congeló. Estiraron los cuellos hasta que sus hocicos se tocaron. Hubo un intercambio de soplidos calientes, ese saludo equino que mezcla curiosidad y reconocimiento. Lluvia soltó un chillido agudo y lanzó una manotada al aire con la pata delantera, un gesto ritual de yo soy la jefa aquí, y luego se giró y volvió a pastar. La ha aceptado, susurró Elena, soltando un poco de aire. Pero la prueba real venía ahora. Bandido, el macho alfa, un caballo cruzado de fuerte carácter que había llegado al santuario tras ser decomisado por maltrato en una feria, levantó la cabeza desde el fondo del campo. Vio al intruso. Bandido trotó hacia Titán con el cuello arqueado y la cola en alto, una postura de dominancia absoluta. Ahí viene, dijo David, tensando los músculos. Elena, si cargan, no te metas. Elena sintió el impulso visceral de saltar la valla y proteger a su paciente. Había pasado meses reconstruyéndolo, la idea de que un acoso o un mordisco deshiciera todo ese trabajo la aterraba. Pero David le puso una mano firme en el antebrazo. Déjalos ser caballos. Tienen que hablar su idioma. Bandido llegó frente a Titán y frenó en seco, levantando polvo. Se miraron. Bandido soltó un bufido agresivo y giró los cuartos traseros, amenazando con cocear. Era el momento de la verdad, huir o pelear. Pero Titán no hizo ninguna de las dos cosas. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad, demasiado tiempo sin fuerzas para pelear por nada. Su instinto de supervivencia había evolucionado hacia la diplomacia. Titán bajó la cabeza casi hasta el suelo. Empezó a hacer movimientos de masticación con la boca vacía, un signo universal de sumisión y calma en el lenguaje equino. No soy una amenaza. Solo quiero comer. Bandido lo olfateó con brusquedad, le dio un pequeño empujón en el hombro con el morro y esperó una reacción. Titán no se movió. Siguió masticando aire, humilde, tranquilo. El alfa resopló, aburrido por la falta de desafío, y se dio la vuelta para perseguir a una yegua joven. Dios mío, exhaló Elena, sintiendo que las rodillas le temblaban. Lo ha hecho perfecto. Es más listo que todos nosotros. Titán, ahora oficialmente el último mono en la jerarquía de la manada pero aceptado en el grupo, caminó lentamente hacia un parche de tréboles alejado del centro de la acción. Bajó la cabeza y empezó a pastar. El sol de la mañana hacía brillar su pelaje cobrizo. Ya no era el caballo del garaje. Ya no era un caso clínico. Era, sencillamente, un caballo más en un campo de la isla. Elena y David se quedaron observando en silencio durante 10 minutos, hasta que la normalidad de la escena hizo que la tensión desapareciera por completo. Bueno, dijo David, rompiendo el hechizo, la bomba del pozo no se va a arreglar sola. Y tenemos que limpiar el box de cuarentena. Elena se giró y lo miró. La luz del sol le daba en la cara, revelando las nuevas líneas de expresión que estos meses de estrés le habían dejado, pero también una serenidad que antes no tenía. Espera, dijo ella. ¿Qué pasa? El caso está cerrado. Legalmente, digo. Elena sacó un sobre arrugado del bolsillo trasero de sus vaqueros. Me llegó la notificación del juzgado esta mañana. El dueño anterior ha aceptado un acuerdo. Inhabilitación para tenencia de animales por 5 años y una multa de 6.000 euros. David soltó una risa seca, sin humor. 6.000 euros. Eso es lo que nos gastamos solo en el primer mes de veterinario. Es barato destrozar una vida. Es una mierda, concedió Elena. No va a ir a la cárcel. No habrá justicia divina. Pero Titán está ahí, comiendo hierba. Y ese hombre no volverá a tocar un animal en 5 años. Es suficiente. Tiene que ser suficiente. David la miró con intensidad. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal de esa forma cómoda que solo tienen las parejas consolidadas. Le quitó el sobre de la mano y lo guardó en su propio bolsillo. Es una victoria, Elena. Aceptala. La abrazó. No fue un abrazo de celebración eufórica, sino un anclaje.
Elena apoyó la frente en el pecho de él, oliendo a detergente barato y a serrín. Sintió la solidez de su cuerpo y se dio cuenta de que, por primera vez en 10 años, no sentía que llevaba el peso del santuario ella sola. ¿Y ahora qué?, preguntó ella contra su camiseta. Los seguidores preguntarán qué pasa ahora. La historia ha terminado. El vídeo de la transformación ya tiene final. Ahora viene la parte aburrida, dijo David, besándole el pelo. Ahora toca limpiar el estiércol todos los días. Toca buscar dinero para el invierno. Toca vacunar. Toca vivir. La gente en internet se buscará otro drama mañana, pero nosotros nos quedamos aquí. Elena se separó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Nosotros?, preguntó, con una ceja arqueada. Sí, nosotros. A menos que tengas pensado despedirme. Aunque te advierto que soy el único que sabe cómo hacer funcionar ese generador diésel sin que explote. Elena sonrió. Fue una sonrisa cansada, pero genuinamente feliz. Supongo que tendré que mantenerte en nómina entonces. Aunque no puedo pagarte. Ya me cobraré en especies. ¿Cocinas tú esta noche? Se tomaron de la mano. Sus palmas eran ásperas, curtidas por el trabajo duro, pero encajaban perfectamente. Caminaron de vuelta hacia la casa principal y la oficina, dejando atrás el potrero. A sus espaldas, Titán levantó la cabeza un momento, con la boca llena de hierba verde. Miró a los dos humanos que se alejaban, sacudió la crin para espantar una mosca y volvió a comer. No sabía que era famoso. No sabía que había sido un mártir. Solo sabía que el suelo bajo sus pies era blando, que el sol calentaba su lomo sin quemar y que, por primera vez en su memoria, no le dolía nada. La vida continuaba en el santuario segunda oportunidad. Sin magia, sin exageraciones, con deudas y trabajo duro, pero con la inmensa, silenciosa y revolucionaria victoria de un caballo que, simplemente, pastaba en paz. Fin. La historia de Titán nos enseña una verdad cruda y objetiva. El infierno a veces es un garaje cerrado en silencio durante años, y la salida no se construye con magia ni con música de violines, sino con ciencia, paciencia y manos sucias de barro. La verdadera victoria no fue verlo correr, sino el instante en que el dolor dejó de definir su existencia. No salvamos a Titán para que fuera un héroe, lo salvamos para devolverle el derecho básico a la normalidad, comer, dormir y existir sin miedo. Ahora mismo, mientras ves esto, hay otros garajes cerrados. Hay otros animales esperando en la oscuridad a que alguien tenga el valor de abrir la puerta. Nosotros ponemos el sudor y la medicina, pero tú tienes la llave de la visibilidad. No dejes que esta historia se quede aquí. Dale a me gusta, para hackear el algoritmo y obligarlo a mostrar realidad en lugar de ficción. Comenta, libre, si crees que mereció la pena cada segundo de lucha. Comparte este vídeo para ser la voz de los que solo tienen relinchos ahogados. Y si tienes el estómago para mirar a la vida a los ojos, sin filtros y con toda su crudeza y belleza, suscríbete al canal ahora. Porque Titán está a salvo, pero la guerra contra el abandono continúa mañana al amanecer, y te necesitamos en nuestra trinchera.